A continuación, mi novela favorita. Solo por Premium Go. Premium Go. Conectando personas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente estar con ustedes. Esto es mi novela favorita, un programa que nos permite desarrollar la capacidad de análisis, el enfoque que dan nuestros estudiantes a la comprensión lectora. Hoy me acompañan dos estudiantes del primer grado de secundaria para seguir analizando esta maravillosa obra de José Mauro de Vasconcelos, Mi planta naranja Lima, o una obra que nos cuenta la historia de Cecé y su familia. Hoy día vamos a darle el enfoque justamente centrado en la familia. Pero antes quiero presentar a quienes hoy día van a analizar el tema conmigo. ¿Tu nombre? Me llamo Carlos Valentino, soy mi primer grado de secundaria. ¿Correcto? Mi nombre es Kendra Karina, soy del primero año de secundaria. Muy bien, chicos. Ustedes han leído la obra, ustedes han interiorizado un poco esa historia que nos muestra un drama de la década de los 60 en un populoso barrio de Brasil, desde la mirada de la novela de José Mauro de Vasconcelos. El enfoque familiar cambia drásticamente para mostrar una realidad marcada por la pobreza, por la incomunicación, pero sobre todo por la violencia doméstica. En este clásico de la literatura brasileña, la familia de Cecé, un niño de 5 años con una sensibilidad y una imaginación desbordante, no es un espacio de protección, sino un entorno hostil donde el pequeño sufre un dolor profundo. ¿Así lo han sentido en la obra? Mi vida de niñez daba mucha pena, porque no era justo que un niño de 5 años esté recibiendo maltrato de su familia. ¿Qué es lo que más te ha impactado? De cuando toda su familia, no, cuando su padre le maltrataba a Cecé. Ya. El alto grado de violencia que había es lo que más te ha... ¿qué ha provocado en ti? Una frustración hacia el padre, por así decirlo. Ya. En el caso tuyo, Que igual también, porque cómo más pegar a un niño que tiene 5 años, no tiene uso de razón, que todavía, o sea, no piensa bien las cosas. padres ausentes y frustrados. El desempeño del padre genera una profunda frustración y resentimiento que descarga en agresiones físicas hacia sus hijos. La madre trabaja jornadas extenuantes en una fábrica para sostener el hogar, lo que anula cualquier posibilidad de soporte emocional. Como que no se aleja un poco de la realidad actual, ¿no? O sea, familias en los conos de los asentamientos humanos en donde papá o mamá o ambos salen y a veces quedan bajo la tutoría de mayor edad, que pueden ser hermanos. Sin embargo, dentro de ese mismo clima también hay un clima de violencia que generan. ¿Han sido partícipes, han sido testigos o han vivido ustedes algo de la historia de Cecé? Gracias a Dios no, pero conocen historias centradas en esto. ¿Pueden recordar, pueden contarme un poco de lo que ustedes se han enterado? ¿Han escuchado historias de esa naturaleza similar a la de Cecé, acá en su entorno? No, yo no escucho hasta ahora. Ya. ¿Tuyo? Sí, o sea, de la infancia de mi papá. Cuando era niño, se podría decir, trabajaba, vendía muchas cosas, o sea, le ayudaba a mi abuelo. Ya. Y
y mi abuelo se había separado de mi abuela. Entonces él prefirió irse con su papá que estar con su mamá, porque su mamá, no sé la verdad, hasta ahí no me cuenta. Y la madrastra de mi papá le trataba muy feo, le decía muchas cosas malas. Y mi papá me contaba, llorábamos juntos y yo le decía que no debe tener rencor porque no debe crecer con ese resentimiento. Claro, claro. A veces la crianza delegada y el desapego, al ser una familia, en el caso de CC, una familia numerosa, el cuidado de los niños recae en los propios hermanos mayores, como Totoca o Gloria, perpetuando dinámicas de jerarquía, pero también a veces de violencia. Y prácticamente se normaliza el maltrato. Las travesuras e inocencia de CC son catalogadas por sus padres y hermanos mayores como maldad, justificando brutales castigos que fracturan su autoestima. En algún momento este tipo de situaciones también se da, ¿no? Sí, en algunos casos sí. ¿Sí? ¿Has escuchado algunas historias de esa naturaleza? No, ¿No? realmente no. Pero has visto en las noticias Sí. que se reportan Maltrato infantil. maltrato infantil, ¿no? ¿Y tú? No, pero en las noticias sí vi. Las noticias sí, permanentemente. Los periodistas tenemos que lidiar bastante con casos de esta naturaleza, en donde o es el papá, o es la mamá, o es un hermano mayor, o de repente alguien más, claro, alguien más que queda en la tutela de los hijos. La planta de naranja lima como refugio ante el desamparo se convierte en un sustituto del afecto familiar ante la falta de abrazos y comprensión en su hogar. CC bautiza a su arbolito como Minguiño. El arbusto se convierte en su verdadero confidente y cable a tierra. ¿Han tenido ustedes en su vida algo parecido a Minguiño, con quien ustedes se comunicaban o se comunican en algún momento? Se podría decir que sí. ¿Quién era tu Minguiño? No, mi perro. Ya. Te comunicabas con él, hablabas con él, sentías que te escuchaba, sentías que te atendía. ¿Sí? ¿Qué le contabas? ¿Cómo me iba? O sea, si me sentía mal, bien, triste. Era el primer receptor de tus sentimientos. ¿Tú has tenido algún Minguiño? Sí, Sí. ¿Quién? mi gato. Ah, también. O sea, hay algo en común en ustedes. Un animalito que era muy pegado a ustedes. ¿Vive todavía tu gato? Sí. Ya. ¿Y en el caso tuyo vive todavía tu perrito? ¿Sí? ¿Y qué le decías a tu gato? Bueno, que se interactuaba con él y le decía, como si fuera una persona real, que hablaría, le decía que me siento mal, que le preguntaba cosas y yo le respondía por mí mismo como si él hubiera respondido y así. O sea, una forma de sentir que alguien te escucha. Pero tus papás no llegaban a cubrir ese espacio que tu gato sentías que percibía. No sé. No a ese nivel, no. O sea, sentías mucha cercanía a tu gato como si fuera un confidente. O sea, tu mamá no ha logrado ese espacio, ni tu papá. Mi mamá, por un caso, sí. Sí, Pero mi papá no, porque mi papá para más ocupado. ya. Pero ¿te gustaría que tu papá tome ese lugar de tu gato? Sí. Sí. ¿Pero has hablado con él sobre el particular? No hablo tanto con mi papá. No hablas tanto No con él. hablo. Por el tema del trabajo, de los compromisos que tiene él. Y en el caso tuyo, Con mi mamá. con tu mamá, tu papá,
para trabajar, no se va de viaje. Para de viaje. O sea, sienten esa necesidad de crear una planta como Minguiño para que sea el que posicione todos esos sentimientos, frustraciones o las alegrías que puedan sentir y compartirlo con sus animalitos. Miren ustedes, por eso les decía, el sustituto del afecto familiar ante la falta de esa conexión que sea por parte de mamá o de papá, Minguiño se convierte en un sustituto. Animalitos como los que aquí nuestros estudiantes nos indican, ¿no? Ahora, se buscan espacios seguros para la infancia. Minguiño es el único ser vivo que escucha las fantasías, los miedos y dolores del niño sin juzgarlo ni golpearlo. Y de hecho, el perro y el gato de nuestros alumnos hacen el mismo papel, los escuchan sin necesidad de que los respondan de mala manera, sin juzgar lo que viven nuestros estudiantes. Pero imaginen ustedes ese mecanismo que lleva a cada uno, y yo lo he dicho, desde que hemos empezado mi novela favorita, que yo también me identifico bastante con CC y con la fantasía que tenía, la imaginación que tenía CC como un mecanismo de defensa. La planta cobra vida en la mente de CC como una respuesta psicológica obligada para sobrevivir a la hostilidad de su entorno familiar. Yo, por ejemplo, que he vivido solo toda mi vida, junto a mi abuela y mi padre, tenía que generarme un mundo, generar un mundo de ficción con figuritas recortadas, dando vida en que ese mecanismo de defensa nos lleva. ¿Han creado ustedes algún personaje de ficción adicional a tu perro y a tu gato? ¿Sí? ¿Qué personaje de ficción? Spider-Man. Ya. Te identificas bastante con Spider-Man. ¿Sientes que puedes lanzar telarañas y subir edificios? No, eso. En tu imaginación. En mi imaginación. Y en el caso tuyo, No. no me digas que una Barbie, ¿eh? No. ¿No? ¿No te identificas mucho con Barbie? No. ¿Sino? ¿O tú eres más realista? No entras a ese nivel. Solo al nivel de ficción cuando conversas con tu perro. ¿Sí? Ok. Como les decía, la imaginación suele ser un mecanismo de defensa. Ahora, de hecho, la elección de una familia espiritual, como por ejemplo el portugués, como una figura paterna, al no encontrar el amor de su padre biológico, se halla la verdadera ternura en Manuel Valadares, el portugués. ¿Ustedes han encontrado en alguien cercano a ustedes esa figura que les dé cariño, les dé atención, se sientan protegidos? ¿Has identificado a un personaje dentro de tu entorno? ¿Alguien de tu familia? Sí. ¿Quién? Mi tía. Tu tía. ¿Qué sientes cuando estás con ella? O sea, que me dice las cosas que hago mal. ¿Más que mamá y papá? No tanto, porque a veces mi mamá no tiene con quién dejarme y me deja con ella. Y así. ¿Sientes que ella es la que toma una figura materna? Mi mamá también me aconseja bastante. Ya, Y a la vez ella también. correcto. Y en el caso tuyo, Mi bisabuela o mi mamá. ya, ella como que copa ese espacio. Sí. Te da ternura, abrazo, te escucha, muy a la par de tu gato. Sí. Ella sí interactúa contigo. Sientes que
ella está tomando ese lugar que debería de estar ahí papá. Correcto. Bueno, les decía, el portugués como figura paterna, en el caso de su abuela, de tuyo, tu tía. Ahora, uno busca, sin duda, sentimientos positivos. Uno busca, y de hecho, uno descubre, en el caso de la ternura, esta relación le demuestra al protagonista que los lazos familiares más sanos no siempre vienen determinados por la sangre, sino por el respeto, el buen trato y el cuidado mutuo. De hecho, a ese tema nos conlleva una relación muy clara respecto a cómo uno busca a veces en torno a personajes que puedan ocupar los espacios que no encontramos en papá o en mamá. Eso deja muy claro. A ver, vamos rápidamente a un análisis psicológico de CC en este mecanismo de supervivencia. CC es un niño de 5 años con una inteligencia precoz y una hipersensibilidad que sus allegados malinterpretan. Su psicología se debate entre dos mundos: la madurez forzada y un trauma. CC experimenta niveles de dolor físico y emocional que ningún niño debería soportar. Las golpizas sistemáticas le provocan una profunda culpa existencial. Llega a creer de verdad que es malo, que el diablo está en su cuerpo y que no merece nacer. ¿Alguna vez se han sentido ustedes como CC? ¿Cuándo? Cuando algo, o sea, mi mamá me decía para buscar, yo le decía que no sé, yo lo buscaba, y venía mi sobrina, hacía desorden y todas esas cosas, yo le decía que no, que mi mamá me va a reñir, y no me hacían caso. Mi mamá me decía, ¿por qué eres así? Tú tienes la culpa, y muchas cosas. Ok, ¿y en el caso tuyo, Robert? Bueno, el mío fue cuando un día estábamos interactuando con mis hermanos pequeños, hablando. Y yo le digo a mi hermano, me pregunta y se molesta. Ya, pues, entonces mi hermano le dice que le levanté la voz y que le pegué, pero en realidad no le he hecho nada. Y mi papá ahí empieza a reaccionar y mi hermana le dice que no le hizo nada. Y yo me sentí mal porque no era justo. O sea, le engañó. Claro. Ahí sientes como si personificarías a CC. Y de hecho, la disociación imaginaria para escapar del trauma, su mente genera un mecanismo de defensa basado en el animismo. Al darle voz a Minguiño, su planta, y en el caso de mis alumnos, su perrito y su gatito, y crear mundos de fantasía como el cine en su cabeza, se disocia su realidad dolorosa para preservar su cordura y proteger su inocencia. Y esto nos lleva a una depresión infantil. La pérdida del portugués y la amenaza de cortar a Minguiño destruyen sus dos refugios, sumergiéndolo en una depresión tan grave que roza la muerte física. CC madura de golpe, lo que significa la dolorosa muerte de su niñez. ¿Sienten ustedes, aunque ustedes no han vivido todavía la experiencia de haber perdido al animalito que tanto quieren? Yo sí. ¿Sí? También. O sea, ¿cómo sí? Y yo tenía un perrito, un Rottweiler. Ya, pues. Y como no había espacio en la casa, mi abuelita no le gustan los animales. Ya. Mi bisabuela. Ya. Entonces mi mamá decide a mi abuelita materna decirle que si le puede llevar a su casa, porque hay más espacio, porque viven menos personas. Ya, pues yo me iba a visitarle 2 veces por semana, ¿no? Ya. Y ya,
me cariñaba, me ganó un gran amor como mascota hacia él. Entonces, un día llegamos y les digo, ¿dónde está Soguita? Le digo. Y me dicen que lamentablemente falleció porque había atropellado un carro. Ahí se me agarró el enojo y la tristeza y me puse a llorar. Wow. ¿Te pasó algo así a ti? O sea, no exactamente la atropelló, pero y estábamos viniendo de viaje con la frontera del Brasil, ya, y estábamos llevando un perrito. Y después cuando llegamos, habíamos llegado a durar una semana. Y después, cuando nosotros le decimos, se llama Firulais porque había un perro, o sea, que se había vuelto famoso y así le habíamos puesto. Y cuando hemos salido, se quedó ahí. Y mi hermano nos dice, mami, voy a salir. Y yo le digo que no, que ahí está, se va a quedar solito. Y entonces, y yo le digo a mi mamá, mami, mejor me quedo yo. Me dice, no. Y nos vamos sin mi abuelita. Y después, cuando llegamos a mi abuelita, nos llama, mi hermano me llama, que ella murió mi perro. ¿Qué sentiste? O sea, yo me puse a llorar porque yo había contestado, estaba en mi abuelita. Y una cantidad, y o sea, era muy bravo él. Cuando uno trata de centrarse, para ir cerrando ya el contexto, en el papel, por ejemplo, del portugués, que es lo que ha generado la redención del vínculo paterno, Manuel Valladares representa el nacimiento de la ternura en la vida de CC, actuando como un verdadero padre terapéutico. Imagínense ustedes, ellos se han refugiado en sus animalitos. Sin embargo, perder a esos animalitos de alguna u otra manera genera un sentimiento que nos lleva a lo que CC vivió en esta obra y nos genera una validación emocional, pero sobre todo esta adopción del afecto que nos lleva a un ser que nos genera una respuesta emocional. Y ahí está. Esto es lo que podríamos haber el día de hoy analizado desde la perspectiva de una mirada psicológica y familiar de esta maravillosa obra de nuestro autor Vasconcelos, que nos trata de adaptar a una realidad. Miren, esta es una obra de la década de los 60. Estamos en el 2026 y sigue siendo parte de una realidad innegable, trascendiendo generación tras generación. ¿Cómo es que mi planta Naranja Lima hoy en día sigue siendo parte de no solamente una realidad vivida de generación tras generación, sino cómo esta nos ayuda a entender la realidad de cómo un niño debe ser tratado dentro de su familia? Chicos, quiero agradecer la deferencia que han tenido de ayudarme a analizar desde sus perspectivas, desde sus vivencias y cómo esta obra ha cambiado en ustedes la manera de mirar el sentimiento de la familia y de un ser que quieren. ¿Algo que quieran decir para cerrar el programa? No. ¿No? ¿Algún mensaje? No. Yo diría más bien que lean esta obra, ¿no? Que lean la obra de Vasconcelos y que comiencen a seguir leyendo más obras para poder entender muchas veces el significado y que nos ayude a entender también el sentido de la vida, ¿no? Sí. Muy bien, chicos. Esto ha sido mi novela favorita. Nos reencontramos, Dios mediante, en un siguiente capítulo. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao.